El último tema del semestre tiene que ver con lo que es la validez interna de una prueba de diagnóstico. En bioquímica, particularmente, ¿no? Así como también en las ciencias de la salud en general, se trabaja mucho con diagnósticos. Ya voy a leer un poquito el resumen de nuestro tema y luego les voy a pedir que veamos ustedes y yo un pequeño video. Muy pocas pruebas diagnósticas, dice el texto, quizá ninguna, ojo, identifican con certeza si el paciente, por ejemplo, tiene o no la enfermedad en cuestión. La validez de una prueba diagnóstica depende de su capacidad para detectar correctamente la presencia o ausencia de la enfermedad que se estudia, lo que se expresa matemáticamente en varios índices: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, valor global de la prueba, razón de verosimilitud positiva y razón de verosimilitud negativa. Hoy día fundamentalmente vamos a ver los 4 primeros indicadores, ¿ya? Que como su nombre indica, ¿no? En el encabezado de nuestro tema, permiten validar una prueba, es decir, ver qué tan válida es una prueba de diagnóstico. Obviamente esto por lo general se realiza mediante pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, tomografías, ecografías, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy amplio el espectro de cuando hablamos de pruebas de diagnóstico. Y no solamente en el campo de la salud, ¿no? Me refiero específicamente a enfermedades, como acá hemos leído, sino también cuando deseas tú determinar la presencia de algunos valores en una reacción química, en un fenómeno biológico, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, les voy a permitir, o perdón, les voy a pedir y nos vamos a permitir compartir entre ustedes y yo un pequeño video que les va a explicar a grandes rasgos lo que vamos a ver, aunque ya lo acabo de hacer ya. Entonces les pido por favor que lo vean, atiendan obviamente y luego continuamos explicando y vamos a hacer un ejemplito. Las pruebas médicas están caracterizadas por sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es la certeza con que una prueba identifica a personas con la enfermedad o positivos verdaderos. Especificidad es la certeza con que una prueba identifica a personas sin la enfermedad o los negativos verdaderos. Estos términos son mejor definidos con un ejemplo. Suponga que 10 mujeres se someten a una prueba para detectar cáncer y 3 de ellas tienen cáncer. Si la prueba detecta correctamente a las 3 con cáncer y no detecta incorrectamente a ninguna de las saludables, entonces la prueba tiene sensibilidad y especificidad alta. Si la misma prueba detecta a las 3 con cáncer, pero también detecta incorrectamente a las 3 saludables como que tienen cáncer, entonces tiene sensibilidad alta, pero especificidad reducida. Si la prueba detectara correctamente a solo uno de los 3 casos de cáncer, tendría una sensibilidad reducida. Si identifica a solo uno de los 3 casos y también identifica incorrectamente a cualquiera de las saludables como que tienen cáncer, entonces tiene sensibilidad y especificidad reducida. Ok. Bien, entonces ahí en ese pequeño video, muy corto la verdad, nos habla fundamentalmente de 2 indicadores, ¿no? La sensibilidad y la especificidad. Vamos a leer qué es cada uno de ellos. Aquí hay bastante teoría, no voy a leer toda porque si no nos vamos a aburrir, porque además el video en cierta manera ya les ha explicado. Pero vamos a leer un poquito e interpretar esto mediante una tabla de doble entrada, ¿ya? Si tenemos una prueba de diagnóstico, ¿ya? Sobre una enfermedad o sobre la detección de algún parámetro que yo desee detectar, ¿no es cierto? Mediante laboratorios, etcétera. Solamente hay 2 posibilidades, ¿no? O que me salga el resultado positivo, o sea, por ejemplo, en el caso de un enfermo que realmente tenga la enfermedad, ese es un verdadero positivo, se llama.
Pero también puede darse el caso de que la prueba me salga positiva, o sea, aparentemente tenga la enfermedad, pero siendo que la persona está sana, en realidad. A este grupo se le llama falso positivo. ¿Por qué? Porque como acabamos de explicar, le ha salido en el diagnóstico positivo, o sea, que estuviera enferma, pero en realidad en el fondo está completamente sana la persona o el sujeto. Otro resultado posible es que tu diagnóstico, ¿no es cierto?, a través de la prueba o después de efectuar la prueba, salga un falso negativo. ¿Qué significa un falso negativo? Un falso negativo significa aquella persona, ¿no es cierto?, que está enferma, ojo, está enferma, pero le ha salido negativo, o sea que aparentemente no tiene la enfermedad. Estos dos son muy complejos en el sentido de que llevan a malas interpretaciones, por lógica, por eso los he pintado con rojo. Pero también puede suceder que el diagnóstico, ¿no es cierto?, y la prueba muestren que no tienes la enfermedad. Entonces eres negativo para la enfermedad o el diagnóstico, la prueba que se ha realizado y por tanto estás plenamente sano. A eso se llaman valores verdaderos negativos, o sea, que realmente están sanos porque han dado negativo en la prueba. Entonces, aquí hablamos de cuatro en realidad aspectos fundamentales. Cuando se habla de positivo, quiere decir que estamos hablando de aquellas personas que están enfermas según la prueba de diagnóstico. Que realmente lo sean, constituyen verdaderos positivos. Que les haya salido positivo, pero en el fondo estén sanos, se llaman falsos positivos. O sea, la prueba está arrojando un resultado obviamente también falso. Y las otras dos posibilidades, ¿no? Que acabamos de explicar y que lo voy a volver a hacer para un poco eh, establecer las diferencias con los positivos, es pues que te salga la prueba también negativa. Si la prueba no sale negativa, si tenemos, por ejemplo, personas con alguna sospecha de enfermedad, lastimosamente a veces ocurre que el diagnóstico sale negativo, pero tiene la enfermedad, está enferma la persona, pero su prueba ha resultado ser negativa. Este obviamente es no deseable, ¿no? Estos dos resultados, reitero, no son deseables. Estos dos, en cambio, sí. Y el último caso, vuelvo a ratificar, es que te haya salido en la prueba, ¿no?, diagnóstica, que eres negativo, o sea, no tienes la enfermedad y por tanto estás sano. Eso es correcto. Pero no siempre ocurre. Como hemos leído hace un momento en el principio de la explicación, ¿no es cierto?, y de la lectura sobre todo, a veces resulta que no podemos entonces confiar ciegamente 100% en una prueba de diagnóstico, ¿ya? Pueden presentarse estas cuatro opciones. Y un ejemplo claro que les voy a dar es, por ejemplo, el caso en el que actualmente a veces se les hace pruebas rápidas, ¿no?, a las personas para el coronavirus y o salen positivas y negativas, siendo que tienen o no la enfermedad. Ahí está el problema. Entonces es un conflicto que a veces con la prueba rápida, que sería una prueba diagnóstica, no se puede determinar con certeza. Entonces recurre a otro, ¿no? Que es, por ejemplo, han debido escuchar ustedes, el PCR, que actualmente muchos laboratorios ya efectúan en forma particular inclusive, o el análisis CLIA o el ELISA, que son mucho mejores para detectar, por ejemplo, el coronavirus, que una prueba simplemente rápida. Bien, posteriormente acá hablamos otra vez de esos cuatro indicadores de los que les hablaba que hoy día vamos a aprender a calcular, que son obviamente números, son valores numéricos. ¿Qué es la sensibilidad? Aquí está la explicación. Se define como la probabilidad de que un individuo enfermo tenga un test positivo, o sea, que realmente esté con la enfermedad. Entonces es, por tanto, positivo. Aunque aquí podemos dejar también como simbología el más. Listo. Eso es en pocas palabras la sensibilidad. Si nos sale la sensibilidad en una escala de 0 a 100 puntos muy alta, ¿ya? Alta, quiere decir que me está sirviendo esa prueba correctamente para detectar a los individuos que realmente tienen la enfermedad, o sea, que son positivos.
Esa es la explicación que el video también nos ha mostrado. Y la fórmula es esta, que ahorita les voy a explicar cómo se utiliza. La especificidad es la proporción de personas sanas que tienen una prueba negativa. O sea, la especificidad permite determinar quiénes realmente están sanos y en la prueba les sale negativo. Había explicado que si en la prueba te sale negativo, quiere decir que no tienes la enfermedad y por tanto estás sano. Esa proporción, ese valor también que se maneja en una escala de 0 a 100 puntos, es la especificidad. Si hallamos, como que vamos a ver algún ejemplo dentro de unos segundos, una especificidad alta, cercana a los 100 puntos, quiere decir que esa prueba diagnóstica está sirviendo correctamente o muy bien para determinar a los verdaderos enfermos, perdón, a los verdaderos pacientes sanos, a los que no portan la enfermedad o tienen un diagnóstico obviamente negativo. Aquí está la fórmula, ahorita la vamos a utilizar. También vamos a aprender hoy día, o ver rápidamente, cómo se halla el valor predictivo positivo. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Voy a leer. Es la probabilidad de que un individuo con resultado positivo en la prueba, ¿no es cierto? O sea, que le haya salido positivo, tenga realmente la enfermedad. Ya a eso llamamos valor predictivo, también en una escala de 0 a 100 puntos. Entonces, si me sale, por ejemplo, un valor bajo en la escala de 0 a 100 puntos, un 20%, quiere decir que esa prueba no es muy eficaz para, ¿no?, determinar a los enfermos que tienen verdaderamente la enfermedad y que han salido positivos. Y el último que vamos a ver hoy es el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que un individuo con resultado negativo, o sea, que esté sano, realmente no tenga la enfermedad o que esté realmente sano. Si tenemos un valor predictivo alto, entonces esta prueba me está sirviendo para determinar realmente con certeza los negativos, o sea, los que están sanos. Y aquí está su expresión. Listo. Pero todo esto, si seguimos leyendo, no tiene mucho sentido si no hacemos un ejemplo. Entonces voy a mostrarles acá un ejemplito. Ya un problema he buscado uno adecuado. Y aunque resulta un poco incómodo el ejemplo, me parece muy interesante a la vez. Habla del cáncer de próstata. Ustedes saben que el cáncer de próstata afecta a los varones generalmente mayores de 40, 45 años, ¿ya? ¿Qué dice? Vamos a leer acá el problema, el ejemplo, ¿ya? Para ver cómo se aplica esas cuatro, o cómo se halla esas cuatro expresiones. Es muy sencillo, miren. Aquí está el cálculo, es muy simple. Tal vez este es el tema más sencillo de todo el semestre, les comento. Pero es cuestión de interpretar, ¿no? Los cálculos son sencillos, pero sobre todo lo que interesa aquí es la interpretación, ¿ya? Voy a leer el problema y luego me van a preguntar si hay alguna duda. Antes de empezar a resolver y leer el problema, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entienden los parámetros en los que nos estamos manejando hoy día? Estamos hablando de cuatro fundamentalmente, estamos empezando con esos cuatro, que permiten, ¿no?, como hemos visto, determinar si realmente una persona sana da positivo, si una persona enferma realmente está dando o realmente mediante la prueba se está diagnosticando como tal y viceversa. Entonces, estos valores que vamos a determinar, sí, en base a una prueba diagnóstica, ¿no? Se pueden calcular rápidamente y validar, ¿no? En función de los valores numéricos que obtengamos, validar si la prueba es altamente sensible, medianamente, reducidamente sensible o muy específica, o sea, es de una especificidad muy alta, una especificidad muy baja, etcétera. O si sus valores predictivos son altos o bajos también. Lo ideal es que una prueba tenga alta sensibilidad y alta especificidad. Es, digamos, el caso ideal. Pero como vamos a ver y seguramente descubriremos en la próxima clase también, no siempre ocurre eso. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. ¿Qué dice? Para los resultados mostrados en la siguiente tabla que tenemos acá, calcula la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, lo que hemos leído hasta hace unos segundos. ¿Qué datos tengo? Aquí tengo una tabla esta que nos muestra resultados de la exploración y biopsia.
prostática para una muestra de pacientes con sospecha de cáncer de próstata. Obviamente las mujercitas nunca han debido escuchar hablar de esto, incluso los varones, pero a pesar de que no es tan común esto, hay dos formas de detectar el cáncer de próstata. El obviamente más adecuado, más seguro, como quieran llamarle, pues mediante una biopsia, obvio. ¿No? Te sacan una muestra, hacen la biopsia en laboratorio y al final obviamente el resultado te dice si tienes o no cáncer de próstata. El otro es un poco incómodo, les comento, es un diagnóstico que se efectúa mediante el tacto, ¿ya? Entonces el doctor hace un test de tacto rectal y si ha crecido mucho la próstata, obviamente hay grandes posibilidades de que estés enfermo. Si el tamaño de la próstata según el tacto es normal, obviamente es también muy probable que esté sano, ¿ya? Pero reitero, la prueba más contundente e innegable es la biopsia. Ahora, ¿qué dice acá? Interpretaremos los resultados que tenemos para este pequeño problema. Mediante el tacto rectal, 634 pacientes que tenían cáncer han dado positivo, o sea, realmente un tacto normal. Pero 269 no, estaban sanos, por eso presentaban una patología benigna, pero su diagnóstico por el tacto rectal no mostraba eso, ¿no? O sea, entonces, esto es indeseable, les decía, no es lo que se supone que debería presentarse. Esto sí, pero esto no debería ser así, pero se está presentando. Entre ambos, que tenemos 634 y 269, hacen un total de 903 enfermos serían, ¿no? O pacientes enfermos, porque en ambos casos, según el tacto, están saliendo con la enfermedad. La otra fila es diferente. Mediante el tacto que les ha salido normal, lastimosamente 487 han presentado en la biopsia cáncer y 1,251 pacientes no, se les ha salido negativa la prueba, obviamente. Lo deseable, obviamente, es que esto sea alto y esto también, ¿no? Estos valores que son los correctos, o sea que el diagnóstico del tacto coincida con la biopsia. En total se tiene entonces, según el tacto, 1,738 que estuvieran sanos, ¿no? No tuvieran ningún problema. Estos valores de aquí abajo son la sumatoria de estos dos, que son los realmente enfermos con cáncer, son 1,121. Y estos los que realmente en el fondo no tienen cáncer, que son 1,520. En total, ¿cuántos enfermos o pacientes hemos revisado o se ha revisado? 2,641. Esa es la interpretación de esta tabla. Los valores A, B, C y D, ¿no? Que son 634, 487, etcétera, son los que permiten, mediante las fórmulas, hallar los valores que nos piden, sensibilidad, especificidad y los valores predictivos, ¿ya? Entonces venimos acá a la parte inferior, aquí yo ya lo tengo calculado, obviamente. Me van a ayudar a revisar con sus calculadoras, por favor. ¿Qué hemos dicho que es la sensibilidad? Es la proporción de verdaderos positivos, o sea, de realmente personas que están enfermas, dividida entre la cantidad total de enfermos. La cantidad de personas que son verdaderos positivos es 634 por el diagnóstico del tacto. Y dividimos eso entre la cantidad total de enfermos, ¿no? De los que realmente por la biopsia se ha visto que tienen la enfermedad. Entonces se divide 634 entre 1,121. A es 634, A más C sería la suma de estos dos, que es 1,121. Revísemelo este valor, por favor. ¿Está correcto esto? 634 entre 1,121 da 0,566. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Este valor obviamente es una probabilidad, es una proporción, también se dice. Si multiplico por 100 ya he obtenido un porcentaje, ¿no? Multiplicando por 100, ahí está. ¿Cuánto había sido entonces el grado de sensibilidad de la prueba A? Aproximadamente 57%. No es un valor alto,
es mediano, si lo vemos en una escala de 0 a 100 puntos, ¿no? ¿Qué nos está indicando? ¿Cómo interpretamos? Decimos entonces que la prueba del tacto rectal, esta prueba de diagnóstico que tiene que ver con el tacto, literalmente con el tacto que hace el médico a la próstata del varón, es medianamente sensible. O sea que es relativamente, ¿no? Medianamente sensible a detectar la cantidad real de pacientes enfermos, los verdaderos positivos. ¿Ya? Esa es la interpretación. Vayamos a la especificidad. Si hay alguna duda sobre este valor, me avisa. Pero es simplemente dividir A sobre A más C o D sobre B más D. Pero hay que interpretar. ¿Qué dijimos de la especificidad? Es el valor o la probabilidad de que logremos detectar a los verdaderos negativos, o sea, los que realmente están sanos, que son estos 1251, del total de personas sanas. Los que no están enfermos acá son todos estos, que a pesar de haber sido diagnosticados con el tacto, son 269 según el tacto que no tienen o tienen algún problema, pero realmente con la biopsia están sanos, o los que realmente, ¿no? Como ha demostrado también la prueba del tacto, y les ha salido todo bien, realmente están sanos. La suma total de esos es 1520. Entonces dividimos 1251, que son los que realmente están sanos, ¿no es cierto?, sobre el total de sanos según la prueba. Divídamelo entonces 1251 entre 1520. D entre B más D, dice. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? Sale 0.823. Sí, ingeniero. Ya. ¿Cómo interpretamos? Si lo convertimos en porcentaje, esta prueba es bastante específica, o sea, tiene una especificidad muy alta para detectar que a los que no tienen la enfermedad, a los que están sanos. Porque mediante este diagnóstico del tacto se ha determinado que 1251, lo siento, 1251 están sanos, de un total de 1520. Entonces su especificidad es bastante alta, pero su sensibilidad, como hemos visto aquí, no es muy alta. Es realmente, no baja, pero es medianamente, ¿no?, sensible la prueba. Les decía antes de empezar con esta parte del problema que lo ideal es que estos dos valores sean altos. Lo ideal, ¿no?, de una prueba diagnóstica es que ambos sean altos, digamos este 85 y este 90, ¿no? O este 80 y este 88, no sé. Eso es lo ideal que debería ocurrir porque en ese caso está detectando muy bien a los que son enfermitos y a los que son sanos, están sanos. Bien, ahora veamos los otros dos valores que son los predictivos positivos y predictivos negativos. ¿Ya? El valor predictivo positivo, miren, hay que leer esta expresión, voy a marcarla, es el cociente, ¿no?, entre, o la proporción de los que son realmente positivos, los verdaderos positivos, sobre el total de personas que han dado positivo. O sea, hablamos aquí de los enfermitos. Al hablar de positivos, hablamos de las personas que han dado positivos y que están enfermos. Ahora volvemos a la tabla. ¿Cuáles son los verdaderos positivos? Son estos, 634. Estos realmente tienen cáncer. Tanto en la biopsia como con la prueba diagnóstica me han dado 634. De un total de 903. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale el 903? Es la suma de estos dos. Recordemos que los 269 son los que están sanitos, pero en la prueba del tacto han salido con síntomas de la enfermedad, pero están sanos. Pero según la prueba, estos dos hacen 903, o sea, serían según la prueba los que son positivos. Divídanmelo 634 entre 903, por favor. ¿Cuánto da? 634, divídanmelo entre 903. ¿Cuánto da? Sale, ingeniero. ¿Cuánto? Dígame cuánto sale, pero cuánto, obvio, sale cuánto.
0,70, ingeniero. 0,7021. 70, 21, así sale. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. Eso en porcentaje, si multiplico por 100, sería 70,2%. Ya. Entonces, ¿cómo interpreto? Hay un valor predictivo alto, no tan alto, pero ya es 70, es nomás altito, ¿no? Un 80 ya es bastante alto, un 90 sumamente alto. Entonces, aquí este es un valor alto. ¿Qué nos está diciendo este 70,2? Estamos hablando de este dato y de este. Que la prueba que hemos, que se ha aplicado, que es la del tacto, sí, tiene un 70,2% de efectividad para detectar a quiénes, a los que realmente tienen cáncer, ¿no? Del total de los que han salido, con respecto, ¿no? Al total de los que han salido según esta prueba, positivos, que serían 903. Entonces, sí tiene un valor predictivo positivo alto, ¿no? O sea que sirve nomás para detectar a los que realmente son positivos, o sea que tienen la enfermedad. Bien, ahora vayamos al valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es la proporción que existe entre los verdaderos negativos, que son estos, ¿no es cierto? Por la prueba me estoy refiriendo, sobre el total de negativos. ¿Cuántos han presentado según el tacto un diagnóstico negativo? O sea, que están bien, que están sanitos, son 1,251. Estos 487 han salido con error, ¿no? Según la prueba del tacto. ¿Por qué? Porque tienen cáncer, o sea, son positivos, pero la prueba les ha salido todo bien, todo ok, normal. Entonces, divídamelo 1,251 entre 1,738. Este 1,738 es la suma de estos dos, obviamente, ¿no? 0.719. 0,719, ingeniero. Ya, gracias. 0,719. En porcentaje, eso sería 71,9%. ¿Está bien? Listo. Ok. Este es el valor predictivo negativo. ¿Qué significa? También es un valor alto. Estos dos son muy parecidos, ¿no? Tienen mucha cercanía estos dos, el negativo y el positivo. Pero ¿cómo se interpreta? Que esta prueba, la del tacto estamos hablando, tiene un valor predictivo alto para detectar a quiénes, a los que realmente están sanos, a los que realmente dan negativo en la prueba. Y es nomás un valor bastante alto, que había sido 72% redondeando aproximadamente. Listo. Entonces, estos 4 valores, reitero, nos permiten cruzar información con datos estadísticos, porque esto ha salido de datos estadísticos históricos, ¿no? Vamos a suponer que estos son las pruebas que ha efectuado un hospital. Estos datos yo puedo acceder fácilmente y ver qué tan fuerte es el grado de sensibilidad, de especificidad, el valor predictivo positivo o negativo de la prueba. La sensibilidad hemos visto aquí que es relativamente baja, ¿no? Pero la especificidad es un poquito mejor en esta prueba. Y en el caso de los valores predictivos, en ambos casos son valores muy cercanos y son altos, sí, no muy altos, pero sí sobrepasan el 70%. Entonces, sí, en ambos casos me pueden servir para un poco observar la proporción de los pacientes que están realmente sanos o enfermos con respecto al total de los que se han diagnosticado mediante esta prueba del tacto. ¿Ya? Entonces, vamos a verificar estos valores acá abajo ya. Aquí abajo ya están calculados. Veremos si son así. Aquí están. A ver, el valor predictivo positivo nos sale 70,2, que es lo que me han dictado. Aquí está bien. Y el valor predictivo negativo, 71,9%, que también está acá y es un valor correcto, ¿no? Entonces, estos dos valores, reitero, son complementarios a la sensibilidad y a la especificidad
para validar una prueba. En el fondo estamos con estos ensayos validando la prueba de detección del cáncer de próstata por el tacto. Ahora, la conclusión lógica es que en todos los parámetros están lo más bien, ¿no? Viendo en conjunto estos valores, fíjense, la prueba trabaja bien en general. Tiene buena especificidad, tiene nomás buen valor predictivo positivo y negativo. Un poco acá, ¿no? Este es un poco preocupante. Porque nos está indicando este valor de 56%, que es un poquito más de la mitad, ¿no? Que la prueba tiene mediana capacidad sensible o es medianamente sensible, porque detecta en una proporción del 57% aproximadamente a los que realmente están enfermitos, a los que tienen cáncer. O sea que no sirve mucho para detectar a los que están enfermos, quizá un poco descartar a los que están enfermos, o sea, a los sanos, sí, ¿no? Los que son negativos sí ayuda mucho. Pero para detectar si realmente tienen o no tienen, o sea, si realmente están enfermos, me refiero, no vale la pena mucho recurrir al tacto, ¿no? Conviene recurrir a la biopsia, que es lo más obviamente seguro. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre este problema? Las fórmulas son sumamente sencillas, como han podido observar, y son valores también relativamente fáciles de interpretar, considerando la teoría que les he mostrado y el video también que al principio del tema hemos observado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta sobre estos cálculos? Sumamente simples, muy sencillos. ¿Alguna pregunta, por favor? Consultas. No, ingeniero, todo claro. ¿Se ha entendido? ¿Todo Está claro? claro, ingeniero. Sí. Ajá. Ya, ok. Creo que no hay dudas.